Ya, hola, ya voy a empezar. Voy a prender la cámara para presentarme. No es necesario que ustedes prendan la cámara ni el micrófono por el momento. Eh, voy a prender la cámara. Bueno, hola, mi nombre es Catalina. Yo soy titulada de INACAB en Ingeniería Agrícola y tengo diferentes certificaciones, entre ellas micología, hidroponía, etcétera. El taller de huerta en específico es un taller que, eh, bueno, para que se hagan una idea, a nosotros en agronomía nos enseñan en grandes rasgos, ¿ya? A nosotros no nos enseñan a base de una planta. A nosotros nos enseñan a cultivar miles y miles de plantas para poder abastecer al comercio de las personas, de lo que realmente las personas quieren consumir. Y eso es mucho, son toneladas y toneladas de comida. Entonces, el taller de huerta o todos mis talleres están adaptados para que cualquier persona los pueda entender y aplicar en su casa. ¿Ya? El taller de huerta yo hablo más que nada conceptos básicos que al momento de mezclar los conceptos vamos a ser capaces de planificar o de idear estrategias para poder cultivar o poder decidir como ya si vivo en un lugar cerrado voy a poder cultivar ciertos tipos de alimentos que se adaptan a la necesidad en la que yo estoy en el momento. Si se lo preguntan, yo ya estoy grabando ahora. Así que voy a dejar de compartir eh, mi pantalla, o sea, mi imagen, y voy a empezar a compartir el PowerPoint. Eh, Al final les recomiendo más que nada, porque yo me distraigo mucho, la verdad. Pido disculpas con anticipación por eso, porque me distraigo. Así que si es que tienen preguntas, les pido por favor guardar las preguntas hasta el final, que lo último que yo hago es una sesión de preguntas para que ustedes puedan, eh, ¿cómo se llama? Poder preguntar, claramente. Así que eso, este es el taller de huerta. De hecho, estoy súper contenta porque llevaba sin hacer este tipo de clases 4 meses, porque ahora estoy trabajando en una OTEC. Por si a alguien le interesa saber, yo no doy certificados. Eh, Estoy pensando actualmente a dar certificados de participación, porque he visto que muchos lugares los dan, pero para que ustedes sepan, un certificado de participación no sirve para el currículum, ¿ya? Muchas veces no son validados y por eso yo no los doy, porque muchas personas piensan que les va a servir para algo y al final, más que nada, yo lo hago para que aprendan, ¿ya? Así que eso. Y las UTEC son las instituciones del ministerio que están, ¿cómo se llama?, autorizadas a certificar a las personas. Entonces, cualquier tipo de curso que ustedes realicen, que quieran tener algún tipo de certificación que sí pueda importar en su currículum, se los recomiendo hacer a través de una UTEC porque si no, simplemente no va a servir y eh, no sirve al final, simplemente va a servirles la información, como un dato, para que sepan. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Catalina, yo estudié Ingeniería Agrícola en INACAB y estoy certificada en distintas áreas como apicultura, hidroponía, nutrientes, hongos, forraje, etcétera. Eh, ya, yo empiezo siempre la clase hablando sobre un tema que es sumamente importante, que es aprender qué es Chile. En Chile nosotros tenemos unas características que son súper, ¿cómo decirlo? Eh, Nosotros somos muy diferentes al resto del mundo, ¿ya? Por decirlo simple. Chile es lo que se conoce como una barrera fitosanitaria, ¿ok? Una barrera fitosanitaria, como se escucha, fitosanitario, es el equivalente a insecto, a plaga, a enfermedad, y isla es un lugar ya que está cerrado por distintos conceptos. Nosotros claramente no somos una isla, pero tenemos distintas características, como sería el norte, donde tenemos el desierto de Atacama,
donde está la región de Arica y Parinacota, Antofagasta, de Atacama, Coquimbo, y estas zonas se caracterizan mucho por ser de climas secos, desérticos, septentrionales, eso significa que son secos, y en estos tipos de lugares, más que nada, hay cultivos que necesitan muchas horas de luz. Ya un concepto que les voy a hablar bastante es horas luz, y a base de las horas luz, las plantas se van desgastando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, si en el norte hay más luz, la planta se desarrolla antes, o ese es el concepto principal que por lo menos nos enseñan a nosotros. Luego, bajando un poco más, tenemos el centro, donde está la región de Valparaíso, la región metropolitana, Bernardo Higgins, de Maule y de la del Biobío, donde nosotros en la zona central tenemos algo que es muy particular. Si ustedes se dan cuenta, Santiago está entre medio de puras montañas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta eventualidad donde está un sector rodeado de montañas, eso se conoce como valle de interior, ¿ya? Los valles de interior son los mejores lugares para poder desarrollar cualquier tipo de cultivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces en los valles de interior hubo un paso de algún tipo de río. Entonces los suelos son aluviales, las rocas que están en los suelos muchas veces son redondas, y son redondas es porque hubo paso de río en ese sector, y paso de río equivalente a muchos y muy beneficiosos nutrientes en el suelo, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos montaña, plano, no montaña, es un valle de interior, y los valles de interior hoy en día se utilizan para todos los cultivos que nosotros consumimos. Para que ustedes sepan, igual como un dato, nosotros en Chile cosechamos mucho más de lo que nosotros consumimos como país, ¿ya? Uno de los principales ingresos de plata que nosotros tenemos a Chile desde afuera es efectivamente la exportación que nosotros hacemos. Nosotros hacemos mucho exportación de frutas, exportación de cobre, exportación de pescado, hay muchos tipos de exportaciones, pero las agronómicas son fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué? Sobre todo ahora con el tema que está pasando en Estados Unidos, que muy ligerito va a empezar a quedar la embarrada con ese tema. Ya se lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros directamente, nosotros estamos conectados con Estados Unidos, ¿ya? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos, y este tratado tiene como especificaciones que somos el productor principal de Estados Unidos cuando ellos están en inviernos, y cuando nosotros estamos en invierno, ellos son nuestros principales productores. Hay como una coincidencia con las temporadas del año. Acá hace frío cuando allá hace calor, entonces tenemos como un trato a base de eso. Y ahora que Trump decidió subirles a los impuestos, eh, eso nos va a afectar bastante económicamente a nosotros y también a ellos. Eso. Pero bueno, luego está ¿qué pasó? Se fue hasta el final. Luego está la zona sur, que la zona sur es principalmente se planta, disculpen, como les estaba diciendo, en la zona centro se cultiva todo porque están los valles de interior. En la zona centro se cultiva prácticamente todos los cultivos, ¿ya? Vino, se cultiva manzanas, se cultivan frutales, se cultiva todo. ¿Y por qué? Porque realmente tiene todos los nutrientes, y como es un lugar cerrado al final, directamente no causa... Eh, ay, está mal el mouse. Eh, no causa muchos problemas con el tema de, por ejemplo, los vientos, ya que esos son como problemas que pueden causar a los cultivos. Entonces, en el norte, eh, lo puedo poner. Bueno, en el norte tenemos los que... Ay, no lo puedo aceptar. Ay, disculpen si alguien lo puede aceptar, que no me deja. Creo que ya lo aceptaron, gracias. Bueno, en el norte entonces están los cultivos que necesitan muchas horas de luz, y ya como un spoiler, esos cultivos son los frutales,
directamente. Para que salga una fruta tiene que haber mucha luz entre medio. Luego de eso viene la zona centro. En la zona centro están todos los cultivos: tomate, lechuga, selga, papa, cualquier tipo de cultivo va a estar en la zona centro, porque todo se puede desarrollar ahí, hay muchos nutrientes, es muy buena la tierra, etc. Luego en la zona sur ya pasamos a la Patagonia. En la zona sur es algo bien específico. De hecho, de las cosas que más se hace en la zona sur es la ganadería, ¿ya? La ganadería es lo principal ahí. ¿Por qué? Porque mientras más al sur, de hecho es bastante chistoso, mientras más al sur se va, la ganadería va cambiando un poco más. Empieza como vaca, luego va cambiando a oveja, va cambiando a cabra. La cabra es el animal de ganadería que tiene más resistencia al clima, al frío, a la enfermedad, a todo prácticamente. Entonces, en el sur, más que nada, está todo lo que es para el consumo de carne. Pero acá en Chile, como les dije al principio, tenemos algo que es privilegiado de nosotros, que es a partir de los efectos naturales de aislamiento que tenemos, como los que les nombré al principio, que es el desierto de Atacama. Nosotros en el norte tenemos el desierto de Atacama, al oeste, o sea, al este tenemos la cordillera de los Andes, al oeste tenemos el Océano Pacífico y tenemos hielo al sur con la Atlántida. Estas eventualidades que nosotros tenemos en nuestro querido país nos crea lo que nosotros conocemos como una isla fitosanitaria. Como ya les dije, fitosanitario es insecto, plaga, cualquier tipo de cosa que pueda entrar, y isla es como ya un lugar aislado. Prácticamente nosotros somos una isla estando en el mismo continente. Entonces, la única forma de que entre algún tipo de plaga, algún tipo de insecto, algún tipo de animal que no tiene que entrar es a partir del ser humano, porque a partir de efectos naturales como el viento o los animales, simplemente no va a pasar, porque no pasa. Simplemente son efectos que son climáticos tan extremos que muchas veces no son capaces de sobrevivirlo los animales, ¿ya? Entonces, si es que entra algo, es a partir de un tercero. Por eso, muchas veces el SAC es tan problemático con este tema. Yo, una de las certificaciones que tengo es que soy contraparte SAC, hasta el año 2027. Y ahí más que nada es como ese puesto de trabajo es que yo me paro en el puerto y llegan los containers, ¿ya? Y de los containers yo tengo que elegir ya este y este para poder ver, por ejemplo, la manzana. Si la manzana tiene un bicho, yo lo tengo que rechazar y lo tengo que enviar de vuelta al país de origen, ¿ya? Porque no puede entrar una plaga que no es de Chile. Ahí es cuando entramos a otro término que son las plagas que son cuarentenarias, que son plagas que no pueden entrar al país, porque si esa plaga entra al país, queda la embarrada porque se come todo sin ningún criterio y van a pasar años a poder deshacernos de esa plaga. Luego están el otro tipo de plaga, que son plagas que sí se permite la entrada porque nosotros ya las tenemos acá, pero al mismo tiempo tenemos protocolos fitosanitarios para poder eliminarla, como cámaras de frío o algunas cosas químicas, algunas cosas que se le aplican para poder erradicar directamente al insecto. Y como último dato que les voy a dar respecto a esto, que es más que nada por si ustedes quieren hacer, si ustedes quieren hacer como reciclado de pallet para poder utilizar los pallets para sus cultivos, tengan bastante ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pallets que se utilizan al momento de la fruta o de los pescados pasa por un tratamiento que es la NIF 15, ¿ya? Y ese es un tratamiento químico donde la madera se somete a unos químicos muy fuertes para que el insecto al momento de estar ahí se muera. Entonces, si ustedes cultivan alimento en ese tipo de madera, esa madera, ese veneno va a pasar a la tierra y la tierra va a pasar al alimento y ustedes van a terminar envenenados al poco tiempo con eso directamente. Existen pallets, obviamente, que no son directamente para la alimentación,
Hoy en día, de hecho, se están prohibiendo el utilizar de madera y directamente se están utilizando plásticos porque el plástico es mucho más, ¿cómo se dice? Más fácil de limpiar. Ya, así que eso. Les recomiendo porque es muy peligroso el tema de los plaguicidas. Ah, la cuestión de la vaca. Ya. ¿Qué es una huerta? La huerta es un espacio dedicada al cultivo. Una huerta puede tener muchos tipos de formas, puede ser un invernadero, puede ser el patio de tu casa, puede ser un balcón, puede ser una macetera que tú tienes en tu casa simplemente. Es donde tú estás cultivando y la sensación, eso por lo menos lo digo yo, eh, y algunos psicólogos con los que yo me he relacionado, yo tengo un libro, de hecho, que está en el Drive como regalo para ustedes, por si lo quieren utilizar, que se llama Desde la Raíz, y ahí se utilizan las plantas como desahogo, ya como emocional. Es muy fuerte la conexión que se puede desarrollar entre la tierra directamente y el contacto con la. Así que es bien importante. Hay hartas cosas importantes entre cultivar nuestros propios alimentos. Entre ellos es garantizar que no hayan productos, pesticidas ni químicos que nos puedan hacer daño. ¿Por qué? Porque directamente somos nosotros los que estamos echándole agua de, no sé, papa o de plátano, no sé, pero nada de eso es malo. Son cosas orgánicas, son cosas que nosotros podemos consumirlas sin ningún problema. Pero cuando nosotros compramos vegetales en la feria, yo les digo de antemano que sí o sí los tienen que limpiar porque vienen con plaguicidas. Un producto que sea 100% orgánico hoy en día es bastante complicado de encontrar porque bueno, un poco más adelante les voy a hablar el tema de la variabilidad. A nosotros no nos gusta la variabilidad, al ser humano no nos gusta, al agrónomo tampoco nos gusta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos tomates, el tomate que ustedes siempre han consumido y un tomate ligeramente un poco más diferente, ustedes se van a dirigir al tiro por el que ustedes ven más bonito. Entonces, ese pensamiento es bastante complicado al momento de querer de la variabilidad. Ya eso se lo voy a nombrar un poco más. Autonomía alimentaria es otro de los beneficios que es tener una huerta, no depender directamente de tener que ir a comprar, poder saber administrar los alimentos que nosotros tenemos. Yo, una recomendación que yo siempre hago es no cultivar alimentos que usualmente no consumo, ¿ya? Eso se los digo al tiro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, pues, esto van a aprender ahora, si es que ya no lo saben, pero para que un alimento llegue a nuestro plato, mm, pasan meses, muchas veces años, para que pueda llegar al fin. Por ejemplo, la cebolla prácticamente es un año completo a que nosotros lo consumamos en una comida. Entonces, hoy en día el ser humano no es muy consciente de el tiempo que involucra poder tener una lechuga, que es un mes, desde que sale la semilla, hay que esperar un mes completo para poder comerse una lechuga. Por ejemplo, una zanahoria son 7 meses, 8 meses. Una, un tomate se demora 150 días en salir. Crece la semilla, crece, le sale la flor y después de la flor crece el tomate y todo ese proceso demora 150 días o más. Entonces, eh, esos 150 días para la persona que lo cultiva se sienten pesados, ¿ya? Así que mi recomendación inmediata es no cultivar cosas que ustedes no van a consumir, porque al momento de que esté listo el producto va a ser como un tiempo perdido, un tiempo que ustedes pudieron haber utilizado en cultivar algo que al final van a consumir, pudieron desarrollarlo, pudieron ver cómo crecía, pudieron encontrar algún tipo de diferencia, es distinto. Otra cosa es el fomento de la biodiversidad, que contribuye con un equilibrio que es ecológico, atrayendo los polinizadores como la apis melífera, más que nada. Es la abeja que nosotros vemos en todos lados, esa es la apis melífera.
También crear una gran conexión con la naturaleza, como les estaba diciendo, favorece el bienestar, reduce el estrés y enseña sobre los ciclos de vida de las plantas. También es importante la educación ambiental para poder enseñar a futuras generaciones. Esto yo no encuentro algo primordial, la verdad. Yo soy mamá de una niña de casi 9 años ya, bastante grande ya mi hija. Y ella es una pequeña micóloga, ella va con un libro de hongos, que es el Hongos de Chile, que se los recomiendo bastante, de la Juliana Furti. Eh, y ella va con su libro de hongos, buscando hongos por la vida. Entonces, ese pequeño concepto de la educación ambiental yo encuentro es algo que se está perdiendo y deberíamos empezar a desarrollarlo nosotros los adultos. La planificación de una huerta comienza siempre desde el espacio, ¿ya? Muchas veces comienza desde qué quiero cultivar, ¿ya? Pero nosotros somos pobres, o eso es lo que yo imagino, o es lo que yo quiero transmitir. Nosotros no tenemos ni un peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ocupar el espacio que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, yo vivo en un departamento. En mi departamento ya, mi terraza, exagerando, ya no van a pensar que es así, mide 2 metros por 10 metros, ¿ya? Entonces hay 2 metros donde puedo cultivar, pero 10 metros de largo, ¿ok? Obviamente el largo no se puede utilizar entero, entonces nosotros delimitamos los 2 metros, ya, 2 metros por 1 metro, pónganse ustedes. En ese 2 metros por 1 metro pueden caber distintos tipos de plantas, y ahí es como yo lo administro, ¿ya? Es importante siempre pensar también, ¿vamos a plantar al exterior o al interior? ¿Ok? Porque una de las cosas que muchas personas no consideran al momento de cultivar es que al interior de la casa, aunque uno no ponga estufa, hay una temperatura que es diferente al exterior de la casa, ¿ya? Así que hay que considerar eso. Ya, entonces el primer factor que les dije es considerar dónde vamos a hacerlo. El espacio, ¿ya? Por ejemplo, vamos a quedarnos con la idea de 2 metros, lo voy a decir todo el resto porque ahí lo voy a aplicar también con las raíces de las plantas, que eso también es importante. Y el segundo es el dónde, si va a ser dentro o va a ser fuera. Es importante también considerar la luz, ¿ok? Las plantas no siempre necesitan luz solar directa, ¿ya? Muchas veces las plantas necesitan lo que se conoce como luz indirecta, ¿ok? Y si es que tienen la luz directa, las plantas que necesitan luz indirecta se marchitan. Y pasa lo mismo con las plantas que necesitan luz directa y solamente tienen luz indirecta. Se marchitan. Es así de simple. Bueno, es importante estas cosas, en todo caso, les digo el tiro, si ustedes quieren cultivar cualquier tipo de planta, ustedes pueden buscar en internet la planta en específico que quieren cultivar y les van a salir todas las especificaciones, ¿ya? Pero yo siempre recomiendo, si ustedes quieren cultivar algo, tienen que saber qué quieren cultivar, cuándo lo quieren cultivar, en qué época del año lo quieren cultivar, porque es muy importante también considerar eso sobre las semillas. Cuando nosotros vamos al Home Center o vamos a Lisi y compramos un paquete de semillas, que dice, por ejemplo, hay uno en específico que a mí me vuelve loca así la cabeza porque encuentro que es súper malo en hacerlo, que dice que es un pack de pebre chileno, ¿ya? Entonces, en el pebre chileno venden el tomate, venden el cebollín, también venden el perejil, si no me equivoco, y también venden ají. El problema aquí es que estos cuatro tipos de semillas no crecen en la misma época del año,
Entonces, nunca vas a tener realmente un pebre de eso que te asegura, te dice que va a tener, vas a poder tener un pebre en algún momento. No es verdad, porque primero está una semilla que se demora el perejil, el cilantro se demora 45 días en salir desde que lo plantamos. El ají, el tomate se demoran 120 días, 140 días. La cebolla, el cebollín se demora 3 a 4 meses. Entonces tendríamos que tener congelados los alimentos en el refrigerador para poder mezclarlos todos y que llegue un punto donde podamos comerlos todos juntos. Entonces es súper importante saber en qué época del año crece y a base de qué temperatura crece también, porque también es importante considerar, es verdad que el cambio climático existe, ¿ya? Todos nosotros nos damos cuenta de eso. Todos nosotros estamos en nuestra casa y decimos, hoy como que el verano empezó antes o el invierno empezó antes. Y es verdad porque está pasando y es así. Entonces, si nosotros el año pasado empezó la primera semana de julio el invierno, este año va a empezar la última semana de junio. Entonces, también tenemos que considerar factores como esos, ¿ya? Todo esto que yo les estoy hablando está especificado en la guía, ¿ya? Yo la guía la actualicé y todo, y está todo esto especificado ahí, porque igual es harta información la que transmito y lo sé. Así que se lo escribí todo en la guía, ¿ya? Bueno, para retomar, la luz es súper importante. Las plantas necesitan de 4 a 8 horas de luz solar, tanto directa como indirecta, pero es importante observar en qué áreas de nuestro hogar está llegando esa luz, ¿ya? Eso es súper importante. Nosotros podemos tener distribuido en la casa muchos tipos de plantas diferentes, pero pues sabiendo qué busca mi planta. Si yo tengo una lechuga que no quiere luz, la puedo tener en la cocina. Si yo quiero tener un zapallo en mi departamento, puedo tener un zapallo a base de qué, de saber el crecimiento de la raíz, que un poco más adelante se lo voy a decir. Pero nosotros siempre podemos adaptar el tener plantas para consumo a nuestra casa. Y esa es como la idea que trato de transmitirles. Es importante tener las consideraciones que son climáticas, porque el clima tiene un impacto que es crucial en la selección de la planta para la huerta. Las condiciones influyen en el crecimiento, en la salud y en la productividad de la planta. Si es que le faltan horas de luz, no crece el fruto. Así de simple. Si es que hay mucho frío, le salen hongos. Es todo va de la mano. Entonces hay que tener siempre las consideraciones climáticas de nuestro lado, utilizarlas a favor. Por ejemplo, si es que llueve y nosotros tenemos una huerta en nuestro patio, no es necesario regar, claramente. Entonces todo eso hay que considerar. Una de las consideraciones de clima que nosotros tenemos que tener son las temperaturas tanto frías como cálidas. Las plantas, como los tomates, el pepino, el pimiento, el melón, son plantas que se dieron cuenta frutales que necesitan, ya, frutales, si el tomate es una fruta, la patata también es una fruta, nosotros le decimos fruta a cualquier cosa que salga de una semilla. Ya, si sale de una semilla, automáticamente es una fruta. O sea, si es que hay una semilla, hay una fruta, punto. Un poco más adelante se lo voy a mostrar también cuando se le muestre la morfología de las plantas. La temperatura cálida es necesaria entre los 18 y los 30 grados para poder crecer, y si uno vive en un clima cálido, hay que elegir las variedades que se adaptan al clima cálido, claramente. Las temperaturas frías es mejor cultivar vegetales que son de esa temperatura, vegetales de otoño-invierno que no crecen en verano porque se sofocan. Entonces, como cuál, como la lechuga, la espinaca, la zanahoria y algunos tipos de col. Eh, ay, oh, ya. Se me fue. En el clima frío.
Es importante también considerar que las plantas que son de climas fríos, no les pasa nada por estar en el frío, ¿ya? Es importante también considerar que hay un riesgo siempre, ya que son las temperaturas bajo cero. Las temperaturas bajo cero se conocen como heladas. Si uno tiene cultivos de verano y hay una helada, lo tienen que dar por perdido inmediatamente. ¿Ya? Nosotros, de hecho, en la agronomía lo que hacemos es tapar las plantas con mulch, que así se llama, y las tapamos para que no entre tanto frío. Prácticamente les ponemos frazadas a las plantas para que no tengan frío y no se mueran. Pero es súper heavy el tema de las heladas, por ejemplo. Eh, Hay cultivos que son de climas cálidos y que no son nativos de acá, entonces son cultivos tropicales. ¿Como cuál? Como la palta, por ejemplo, o la naranja, o el limón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la naranja o el limón presenta una helada, antes de llegar a término, esta naranja se cae, ¿ya? ¿Por qué? Porque la helada está haciendo necrosis. Esto es necrosis. Cuando queda así la planta, esto ya es necrosis, está muerta la parte de la planta, en la planta. Entonces se empieza a morir la pared celular de la planta y termina muriendo la planta porque no puede hacer fotosíntesis a partir de las hojas. Es, es así. Y un ciclo sin fin. Una vez empieza la necrosis, o podamos o la planta se muere completamente. Luego, otra de las consideraciones es la humedad, ¿ya? Lluvias y humedad. La lluvia, más que nada, no la nombro mucho porque nosotros normalmente lo controlamos con riego con aspersor o con manguera y nosotros somos buenos para hacer esas cosas. La humedad es importante considerarla porque normalmente cuando hay humedad es cuando hay lluvias frecuentes y es recomendable tener cultivos que las toleren, ¿ya? Porque también pasa mucho de que hay cultivos que no toleran el agua, no lo toleran más que para sobrevivir, ¿ya? No están acostumbrados a tener que pasar esos climas esa humedad, porque al final la humedad trae lo que nosotros conocemos como hongos, los hongos matan las plantas, así de simple. Y también considerar los climas secos. Si nosotros tenemos clima seco, es mucho más probable, eso también es importante, cuando las plantas necesitan horas luz, pero también necesitan horas grado. Entonces, las plantas necesitan la combinación perfecta entre la temperatura y la insolación solar directa, ¿ya? Y esos son esos dos factores los que hacen al final que las plantas hagan la fotosíntesis y la fotosíntesis haga la producción de ATP o también de glucosa y así. Protección contra los climas extremos. ¿Cuál es el principal que yo ya les había nombrado por encimita? Era el viento. En realidad esto no se los voy a nombrar más allá de eso porque esto es como muy específico. Acá en Chile tampoco como que pase tanto, pasa, claramente pasa, no digo que no pase, pero no pasa de manera tan extrema como puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos, cultivos completos arrasados totalmente por lo que son los vientos. Y son vientos sobre 16 kilómetros por hora los que producen daños, ¿ya? Ya, ahora el suelo, la preparación del suelo. Para poder tener un cultivo exitoso, hay que tener un suelo bien preparado para poder facilitar el crecimiento saludable de lo que es la planta, ¿ok? Existen distintos tipos de suelo. En específico, yo voy a hablar de cuatro. Hay infinitos tipos de suelo ya, pero en un poco más adelante les voy a mostrar lo que se conoce como la tabla hoy, no me acuerdo de Malch, creo que se llama. Eh,
Y ahí salen todos los suelos que hay en el mundo, pero hay un suelo en específico que es el suelo primordial para el crecimiento de las plantas, para que le vaya bien a la planta, para que crezca, para que todo. El primer suelo es el suelo arcilloso. La característica de este suelo es que es pesado, es denso, es pegajoso y como lo dice el nombre, es arcilloso. Es para hacer arcilla, se puede hacer cerámica con este tipo de suelo directamente. ¿Y para qué sirve? Para mejorar el drenaje, ¿ya? Este tipo de suelo deja un encharque en la parte de arriba directamente. Si nosotros le echamos agua, va a quedar como encharcado, como si estuviera, como si fuera cemento por la parte de abajo y el agua por la parte de arriba. Este no es un suelo cultivable, ¿ya? La combinación de este suelo con otro suelo, sí, pero este suelo directamente no va a ser fácil que sirva para algo. Luego está el suelo arenoso, que a la diferencia del suelo arcilloso, que no deja que el agua pase, el suelo arenoso es todo lo contrario. El suelo arenoso es prácticamente la arena que está en el mar y nosotros le echamos agua a la arena y se va para abajo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante considerar este tema de cómo se infiltra el agua en la tierra? Porque nosotros sabiendo qué suelo tenemos, sabemos hasta dónde va a llegar el agua. Si nosotros sabemos hasta qué parte va a llegar el agua, somos capaces de saber hasta qué longitud de raíz tenemos que poner la planta. Sabiendo el tamaño de la raíz de la planta, ya podemos tener una lista de plantas que va a estar bien para ese suelo, para ese terreno, para ese espacio, para ese tipo climático, para todo eso. Se va entendiendo que es como un conjunto de ideas que nosotros tenemos que pensar al momento de cultivar y todo va mezclado, es como todo va mezclado. Ya. El suelo arenoso también tiene característica que es ligero, que tiene textura que es granulosa y que se drenan súper rápidamente. Nosotros le ponemos agua en la parte de arriba y empieza a drenar, 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 drenar. ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar añadiéndole compost porque el compost va a actuar directamente como un retenedor del agua, va a absorber el agua y eso va a hacer que sea más fértil el suelo. Por otro lado, también está el suelo que es limoso, que son suelos de textura suave, que están bien equilibrados, que tienen retención de agua, que tienen nutrientes y son ideales para muchas plantas. Este color de café a un color café tierra de hoja es el color ideal de la tierra, ¿ya? Si es que tiene estos colores, es indicador de que tiene agua, es indicador de que tiene nutrientes como el NPK o el boro, el magnesio, el nitrato, o puede tener manganeso, o etcétera. Por si es que quieren saber más de nutrientes, también doy un curso sobre nutrientes, macro y micronutrientes. ¿Cómo preparar el suelo? Paso a paso es sumamente fácil. Tienes que romper los terrones grandes y aflojar el suelo. ¿Por qué es importante romper los terrones? Porque los terrones están compactados. Si está compactado, no entra agua. Si es que está suelto, estamos haciendo una manera de que entre tanto aire como agua al espacio. Y es eso, al final. Así se compone la Tierra. Tiene que ser 25% aire, 25% agua y 50% materia orgánica con minerales dentro. Esa es la composición perfecta de la Tierra, ¿ya? Una vez que la Tierra ya esté suelta, empieza la nivelación. ¿Qué es la nivelación? Es nivelar directamente si es que hay como un hoyo, poner tierra en el hoyo para que quede todo a la misma pendiente. Nosotros lo vemos como pendiente. Es importante el tema de la pendiente porque podemos causar encharcamiento en una planta y falta de agua en la otra. ¿Por qué? Porque literalmente es una pendiente. Echamos agua en la A y el agua termina yendo hacia la N, hacia acá, así para acá abajo. Entonces, esta sí queda sin agua, pero este recibe el agua de todo. En cambio, si hacemos la nivelación, va a quedar el agua de manera nivelada y va a entrar la misma cantidad de agua en la misma cantidad de tierra en un determinado espacio. Luego podemos hacer
el abonado, que es esparcir la capa de compost o algún tipo de humus, algún tipo de nutriente en la superficie del suelo y con una pala o un rastrillo empezar a mezclarlo para luego que los nutrientes se distribuyan y bajen a partir de la gravedad y el agua que nosotros ponemos. Esto es lo que yo les mostraba, lo que les quería mostrar, que es la tabla de suelos. Yo tuve un ramo en la universidad que se llamaba Suelo y Nutrición. ¿Ya? En ese ramo a mí me pasaron todos estos suelos y son una lata. Lo único que tienen que saber realmente es que el suelo, si se ve café y tiene hojas y tiene chanchitos de tierra, es un suelo ideal para ustedes. Si ustedes ven bichos, si ustedes ven como líneas blanquitas en el suelo, todo eso es indicador de que el suelo está en perfectas condiciones para poder servir para la utilización de cultivos o para tener plantita, cualquier tipo de plantita. ¿Ya? Pero para que se den una idea, arenosa, limosa, arcillosa, y la mejor está acá. De hecho, es la franco-arcillosa. Esa es la mejor, que es la combinación de las tres. Y por si es que se lo preguntan, esta es la tabla de Monchel, ahí sale. Y esta tabla, este libro en particular, a mí me hizo pasar humillaciones en la universidad porque yo lo quería mucho, yo lo quería. Pero este libro, solamente en el mundo hay tres de este libro. Una está en Chile, está, si no me equivoco, en la Universidad de Concepción, y este libro nos ahorra todo tipo de utilización de laboratorio porque nosotros a base del color de la tierra directamente podemos saber qué nutriente es, qué tierra es, qué trae, solamente con este libro. Es impresionante, pero bueno, muy, muy caro. La selección de plantas y de semillas. Elegir bien las semillas y el método de siembra es fundamental para el éxito de la huerta. Recuerden, considerar clima, espacio, intercepción de luz, cuánto tiempo queremos que pase desde que nosotros la plantemos, ¿ya? Y existen también el tipo de semillas. Existen tres tipos de semillas principales en el mundo de la comercialización de semillas. Están las semillas orgánicas, que son semillas que están producidas sin el uso de pesticidas ni fertilizantes químicos. No contienen organismos genéticamente modificados y son semillas complicadas de encontrar, ¿ya? O sea, tampoco complicado como tal, pero si es que ustedes compran una semilla que dice ser orgánica, pero no tiene la certificación del SAC diciendo que es orgánica, en realidad la probabilidad de que esa semilla sea orgánica es muy baja, porque hoy en día, en realidad, lo que más nos interesa a nosotros en la agronomía es masificar, tener todo igual, tener los mismos sabores y no variar. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y las semillas orgánicas no nos dan eso, lamentablemente. La ventaja de esta semilla es que fomenta la biodiversidad, son mejores para la salud y mejores para el medio ambiente y contribuyen con la sostenibilidad agrícola. Las semillas híbridas son el resultado de un cruce de dos variedades de plantas diferentes, o sea, de la misma especie, pero que son distintas, para poder tener mejor resistencia a enfermedades o mejor rendimiento, mejor calibre, cualquier tipo de beneficio a la planta. ¿Y cuál es la ventaja? Es que ofrecen mayores rendimientos y tienen características deseables como resistencia a plagas, resistencia a clima frío o climas muy calientes, pero estas al ser recolectadas y sembradas no son aptas para la siguiente temporada. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros plantar estas semillas el año 2025 y sale una planta de esa semilla el año 2025, la semilla de esa planta no va a servir, ¿ya? No va a reproducirse. ¿Por qué? Porque está diseñada para que tú tengas que volver a comprar, ¿ya? Nosotros lo diseñamos para eso. Por otro lado, están las semillas transgénicas,
Estas semillas están modificadas genéticamente y están introducidas con características específicas para que crezcan de un porte en específico, está modificado, pero es que todo de estas semillas, todo. Y la ventaja es que pueden ser más resistentes y tolerantes, pero la desventaja es que tiene mucho impacto en la biodiversidad, en la salud, y en muchos lugares están reguladas, como acá en Chile, que no se permiten. ¿Cómo elegir la semilla adecuada? Recuerden, clima, la temperatura si es cálida, si la temperatura es fría, en la estación del año que estamos en primavera, estamos en verano, estamos en otoño, estamos en invierno. Es importante igual que consideren esto. Cuando nosotros queremos hacer un plan para verano o un plan para invierno, son planes que se tienen que considerar al menos una estación completa antes, ¿ya? Esa es mi recomendación para que haya un buen éxito de la planificación en adelante. Por ejemplo, hoy en día yo tenía puesto del año pasado yo tenía puesto una alerta para empezar la propagación de ajo ahora, para que esté todo el invierno en un buen desarrollo, para que después se termine de desarrollar en la primavera y de tenerlo listo. Entonces es importante, por ejemplo, si yo quiero cultivar en otoño, considerar que voy a empezar a principios de verano o a finales de primavera. Y así, siempre pensar 1 o 2 meses, o sea, 1 o 2 estaciones antes para tener una buena planificación. También considerar los tipos de huerta. ¿Quiero una huerta interior? ¿Quiero una huerta exterior? ¿Cuáles son los beneficios de esta huerta? Y también considerar qué técnicas de siembra voy a utilizar. Ya, esto es importante. Hay plantas que necesitan tener una siembra directa y hay plantas que necesitan una indirecta, ¿ya? Una siembra directa es plantar la semilla donde tú quieres que crezca y nunca más la vas a mover de ahí hasta que el momento que esté lista para la cosecha o para que la mates, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros movemos estas semillas una vez ya estén grandes, va a causar un estrés muy grande en la semilla y simplemente no se va a desarrollar, no va a crecer y se va a morir. Entonces vamos a haber perdido el tiempo. ¿Y cuáles son estas? La zanahoria, el rábano, la espinaca, algunas lechugas, algunos frijoles, etcétera. Y está la siembra indirecta o siembra en semillero, que es sembrar semillas en un recipiente, en almácigos, en semilleros, y luego, cuando la planta crece, una plántula crece, empiezan a crecer algunos centímetros y se empiezan a trasplantar a suelo. Cuando ya está a unos 15 centímetros desde aquí hasta acá, ahí se empieza a hacer el trasplante. Y una vez se hace el trasplante, la planta no se vuelve a sacar hasta el momento de la cosecha, como se los, ahí, se los había dicho. Las plantas, la morfología de las plantas. Ya, esto es bastante, ustedes pensarán, yo me sé las partes de las plantas y todo el tema. Hasta yo pensé que me las sabía hasta que llegué a la universidad haciéndoles súper sincero. Porque es bastante más complicado de lo que nos lo explican en el colegio, pero acá está bien resumido. Ya, estas son todas las partes que tiene un tallo, un solo tallo. ¿Ok? Pero en grandes rasgos, el tallo es por donde van a pasar los nutrientes. Ya, eso, recuerden eso, el tallo es por donde pasan los nutrientes. La raíz, la raíz es importante, esto es importante porque yo he tenido problemas con personas que me han comentado o creen saberse todo de que las plantas pueden absorber agua por las hojas. No, eso no es así. Las plantas pueden, o sea, obviamente pueden haber entrada de humedad, pero eso es como un micrón mucho más chico que un micrón. Tiene que ser el agua para que pueda entrar por un estoma de la hoja, ¿ya? Por otro lado, también considerar, las hojas son impermeables, entonces si nosotros las regamos, el agua va a resbalar, no va a entrar. Entonces,
¿Cuál es la única parte de la planta que va a hacer absorción de nutrientes y de agua? Las raíces. Ok, solamente las raíces. Importante considerar el tamaño de la raíz, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos el tamaño de la raíz de las plantas, somos capaces de manipular el crecimiento de la planta, ¿ya? O simplemente no interferir en el crecimiento y utilizarlo a nuestro favor, ¿ya? Por ejemplo, esta raíz mide 30 centímetros, digamos que es una lechuga. Esta raíz mide 30 centímetros, siendo una lechuga desde la parte superior hasta acá, mide 30 centímetros. Aquí, acá, de aquí, acá también mide 30 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente quiere decir que si yo pongo una planta aquí, la puedo poner otra planta pensando que va a crecer igual, 30 centímetros acá, 30 centímetros acá. Aquí voy a plantar otra planta. Y esa planta no va a generar competencia entre una y otra porque no se alcanzan, porque la raíz no va a crecer más que eso. Es así de simple, es así de sencillo, el poder adaptar el crecimiento de una raíz a un espacio determinado. Luego está lo que es la lámina, ya las hojas, las partes de las hojas que tienen la parte de arriba es la parte que es impermeable, la parte de abajo se llama en vez, pero más que nada la hoja hace la fotosíntesis. La hoja hace la fotosíntesis, ¿ya? Y la fotosíntesis entrega hartas cosas como 2 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de carbono y de azúcar, por ahí. Luego pasamos a otra parte importante de las plantas que son las flores, ¿ya? Las flores, una flor puede ser dos tipos de flor, perfecta o imperfecta, ¿ya? Es importante considerar que las flores pueden tener parte femenina y pueden tener parte masculina, por separado o al mismo tiempo, ¿ya? Una flor que tiene parte femenina y masculina al mismo tiempo se llama una flor perfecta. Una flor que no tiene ni parte femenina ni parte masculina al mismo tiempo, solamente posee una, es una flor imperfecta. Este tipo de flor, en específico, por ejemplo, acá podemos ver lo que es el ovario, ¿ya? El ovario va a ser el equivalente, va a crecer y se va a convertir en una fruta. Y el óvulo, esto que se ve acá dentro del ovario, va a crecer y se va a convertir en una semilla. Entonces, bueno, acá rápidamente les explico cómo funciona. Acá sale un grano de polen, de un grano de polen hay 4 células madre, de las 4 y 2 gametos masculinos. Llega aquí el gameto masculino, recuerden que han 2 gametos masculinos, el primer gameto masculino llega a la parte del estigma del gineceo, que es la parte de arriba de la parte femenina. El grano de polen baja, el gameto masculino baja el primero, creando lo que se conoce como un tubo polínico y llega hasta la parte de más abajo, más cerca del óvulo. En ese momento, el gameto masculino muere, dejando que el segundo gameto masculino baje rápidamente y sí haga la fecundación con el óvulo. Y eso es la polinización directamente. Eso es lo que nosotros conocemos como polinización. Esto, que es el polen, es el equivalente al masculino. Como es equivalente al masculino, podemos compararlo con lo que sería como, por ejemplo, el esperma del hombre. Y nosotros acá en el ovario podemos considerar el ovario como la guata de la mamá y el óvulo como el bebé, ¿ya? Es importante siempre tener esta consideración porque, como les decía antes, a nosotros no nos gusta la variabilidad y los óvulos son variabilidad. ¿Por qué? Porque son como bebés. Nosotros no podemos elegir si es que el niño va a ser niño, que va a ser niña, que va a ser esto, que va a ser lo otro, porque no se puede simplemente llegar y elegir. Con las plantas pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Un ejemplo que siempre les doy es que si nosotros tenemos palta Hass y ya tenemos la semilla palta Hass y dijimos, quiero cultivar mi palta Hass,
Entonces voy a hacer que crezca la paltaja. La semilla ya le salieron raíces, le salieron hojas, le salió de todo, pero la probabilidad de que ese arbolito sea paltajas es de 1 a 100. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a salir. Entonces nosotros, ¿cómo propagamos las cosas en agronomía? A base de esqueje, a base de injerto. Ya, luego, el fruto, en palabras simples, corresponde a la estructura constituida por el ovario. Ya, principalmente se tiene el epicarpo, el endocarpo y el mesocarpo. Y igual es mala hora porque yo de ahí trabajo, entonces como que igual me corta caleta. Ahí, Nico, ¿te pueden apagar el audio? Empezado a alistarlo, después ir a jugar, almorzar y era. ¿Viste? Ya. Ahí. Dame un segundo, estoy tratando de compartir. Por cierto, este PPT ya está subido para que lo puedan ver tranquilamente después, ¿ya? Y la guía, todo. Ya. El fruto, como le estaba diciendo, habitualmente se clasifica dependiendo de su forma y pueden haber distintos tipos de categoría de los frutos, ¿ya? Entre ellos están las legumbres, están las cápsulas, están las drupas, las bayas, el pomo, una baya falsa, un penoide, una multibaya, una espiga, una espiquilla. Hay distintos tipos de fruta. Por ejemplo, la manzana y la pera es una baya y el plátano también es una baya. Pero ¿por qué? Porque tienen cosas parecidas que en realidad nosotros a simple vista puede que no las veamos tan parecidas, pero sí, son parecidas. La semilla, por otro lado, corresponde a la estructura más compleja que está compuesta por el embrión y el estado de reposo. Eh, en su madurez puede tener las siguientes partes, puede tener un ectosperma, una cubierta seminal de tejido y el embrión directamente, que es lo que está dentro. Y los cotiledones. Ya los cotiledones son las primeras hojas, las hojas primarias que salen, y después de que salgan los cotiledones empiezan a salir la segunda, el tercer par de hojas, y una vez sale el cuarto par de hojas, la planta ya podemos asegurar que ya está viva y va a empezar a desarrollarse totalmente porque ya va a salir muchas. Luego, esto es lo mismo que les había dicho antes, que son los cultivos fríos y los cultivos cálidos. Los cultivos fríos son aquellos que son capaces de germinar y desarrollarse en temperaturas bajas, y los cálidos, obviamente, en temperaturas cálidas. Ya, esto es algo nuevo, algo que yo no enseñaba antes, pero ahora encuentro que es bastante relevante enseñárselos, que es las familias. Nosotros en la agronomía nosotros usualmente mezclamos mucho el tema de las familias porque el crecimiento entre familias es parecido siempre, ¿ya? No es algo de que sea a veces, es que siempre son parecidos, se parecen las hojas, se parece el fruto, muchas veces se parece hasta en sabor, ¿ya? Entonces, empezamos. Primero vamos a hablar sobre las fabáceas. ¿Cuáles son estos? Los porotos, las arvejas, la lenteja, el garbanzo, el trébol, la alfalfa. Cualquiera de estos es una fabácea. ¿Cuáles son sus características? Son que fijan nitrógeno al suelo gracias a una bacteria que tiene en la raíz, que son las rizobios, y mejoran la fertilidad del suelo y son clave en la rotación de cultivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cultivos saca los nutrientes de la tierra, pero no coloca ningún otro nutriente. En cambio, estas plantas sacan nutrientes, pero colocan otros. Entonces, eso se llama rotación de cultivo. Poner un cultivo que saque un nutriente, pero que ponga uno, y al mes siguiente poner uno que saque el que ya está y coloque uno que es necesario. Eso es rotación de cultivo. Luego están las solanáceas,
como el tomate, la papa, el ají, el pimentón, la berenjena. Hay hartos tipos de solanaceas. La verdad es una familia bastante extensa. ¿Y en qué se parece más en cómo crece la planta? Si ustedes buscan una planta de tomate y una planta de papa, prácticamente es la misma planta y prácticamente es la misma flor, pero la diferencia importante es que la flor de la papa es morada y no saca fruta, o sea, saca un fruto, pero no saca un tomate, saca un tubérculo eh, la papa es un tubérculo, por si acaso, una raíz que es para poder reservar nutrientes, más que nada. Luego está los Asteraceae, que son flores compuestas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que son flores compuestas? Que son miles de flores juntas. Por si acá, como un ejemplo, por si ustedes no lo sabían, los girasoles, esto que vemos nosotros que son amarillos, no son los pétalos del girasol, en realidad son los sépalos del girasol. Eh, y las partes de al medio, cada una de esas pintitas es una flor. Entonces es una flor compuesta porque son miles de flores tapadas por los sépalos. Entonces no es una flor, son miles de flores. Y pasa lo mismo con todas estas familias. Luego está la brassicácea, que son los repollos, el coliflor, el brócoli, el nabo, la mostaza, el rabanito, son todos parecidos, todos se parecen. Son ricos en compuestos con azufrados, se calientan bien al frío y se utilizan en rotación de cultivo como una acción biofumigante. Reduce los hongos y los nematodos del suelo. Luego están los lamideaceae, que son las mentas, son la albahaca, el orégano, el tomillo, el romero, la salvia. Son plantas más que nada medicinales, culinarias y de hoja, sobre todo de hoja. Los cultivos de hoja, por si acaso, a nosotros no nos interesa que crezcan el tallo ni la flor. Nosotros consumimos la hoja, entonces apenas sale la hoja, lo consumimos. ¿Ya? Por ejemplo, la albahaca, apenas le sale la flor, hay que sacar la flor, porque si le sale la flor significa que la planta se está deteriorando al punto de probablemente morir, entonces hay que sacarla. Luego están las cucurbitáceas, como el zapallo, el melón y la sandía, que son todos de la misma familia. Si se ponen a pensar al final, el zapallo crece de la misma manera que crece el melón y la sandía, también los pepinos. Se caracterizan por ser plantas que son rasteras o ya trepadoras, con frutos grandes que necesitan espacio y necesitan nutrientes para poder desarrollarse bien. Para que se desarrolle bien un zapallo y una sandía o un melón, se necesita mucha agua, muchas horas de luz. Luego está el Apiceae, que es la naranja, el apio, el perejil, el cilantro, el hinojo, que se caracteriza por tener una flor en forma de umbela, muchas son aromáticas y atraen polinizadores y enemigos de las plagas. Luego está la Amaranthaceae, que es la selga, la espinaca, la betarraga y la quinoa, entre otros, que más que nada son hojas comestibles y toleran mucho los suelos salinos y secos, se pueden cultivar prácticamente en todo el año. Y si ustedes han visto alguna vez la selga de colores, es igual a la betarraga cuando está crecida. Y ahí, por último, de las familias, de nombrarles que las familias también se extienden a los frutales, ¿ya? Entre ellos está, por ejemplo, la pera y la manzana, que son de la misma familia directamente, son primos, se podría decir de esa manera. Entonces, el cultivo de la manzana y el cultivo de la pera se pueden desarrollar muy parecidos. Otro concepto que yo no hablaba antes, que ahora sí lo hablo porque es importante que lo sepan, es el concepto de las frutas climatéricas, ¿ya? Este concepto trato de igual meterlo bastante en el tema porque yo encuentro igual que, ¿cómo decirlo sin que suene? Encuentro que los feriantes, las personas que venden vegetales, realmente se aprovechan mucho de la desinformación que tiene la gente y se los caga directamente.
No me gusta decirlo así, ni menospreciar tampoco a los feriantes ni nada de eso, pero en realidad cuando uno sabe estas cosas, después realmente vas y te das cuenta de que te están vendiendo caca, prácticamente, y es bastante feo cuando uno se da cuenta. Así que acá se los presento. Esta es una de las principales cosas que deberían saber, son las frutas climatéricas. Las frutas climatéricas son aquellas que continúan madurando después de ser cosechadas, ¿ya? Cuando hablamos de cosecha, hablamos de sacar la fruta del árbol, ¿ya? No tenerla en el árbol todavía. Esto ocurre porque siguen produciendo y liberando etileno, que es una hormona vegetal que regula el proceso de maduración y también cambia la textura, el sabor y el color aroma de esta fruta en particular. Esto no pasa con todas las frutas, ¿ya? Esto pasa con frutas en específico, ¿ya? Y es ahí cuando la gente se aprovecha, porque mucha gente, ustedes mismos en sus casas van a poder, ahora se van a empezar a dar cuenta, por ejemplo, el tomate es una fruta climatérica que nosotros la podemos comprar de color verde y con el tiempo se va poniendo de color rojo, ¿ya? Pasa lo mismo con el plátano. Nosotros compramos el plátano verde y con el tiempo se va poniendo amarillo, ¿ya? Pasa lo mismo también con la pera. Y va así, y pasa, y es algo que pasa porque son frutas climatéricas que tienen exceso de etileno, y de hecho también pasa con la palta, y si nosotros ponemos una manzana en una bolsa, luego la manzana va a estar toda negra porque el etileno no pudo escapar y consumió la planta, po. Entonces, ¿cuáles son las características principales de estas plantas? Es, uno, siguen madurando después de la cosecha, producen etileno en cantidades grandes, pueden volverse dulces y suaves con el tiempo y la respiración de la fruta aumenta durante la maduración. Entonces, ¿qué podemos hacer para preservarla mejor? Meterla en el refrigerador, ¿ya? De hecho, esto es un punto súper importante. Nosotros en la agronomía, en el momento de utilizar la exportación o importación de algún producto como este, es súper importante porque, por ejemplo, nosotros con las manzanas, es una idea, para que se hagan una idea. Nosotros tenemos hectáreas y hectáreas y hectáreas de manzanas para poder mandar a la otra punta del mundo, pero para poder mandar esas manzanas a la otra punta del mundo, tiene que estar la manzana 4 meses completos en barco, ¿ya? ¿Cómo vamos a modificar ese traslado de la planta desde un lado del mundo hasta el otro lado del mundo en barco con clima frío, simplemente? Y también importante, cosechando la planta verde, ¿ya? Entonces, ahí está el misterio. ¿Cómo mandamos, cómo llega fresca la fruta al otro punto del mundo? Porque son frutas climatéricas, muchas veces que se cosechan un mes antes y luego con el pasar de los meses en el barco va madurando, va madurando, madurando y con el clima bajo la maduración no es abrupta, sino es poquita. Entonces con el tiempo va madurando hasta que el momento de llegar al lugar o le falta un poco por madurar o ya está madurada y se puede vender. Y eso es algo importante. Nosotros lo tenemos súper presente, por lo menos en la agronomía, que son las plantas que crecen fuera, maduran fuera. Porque realmente, por ejemplo, he ahí otro tema, que son las frutas no climatéricas. Son frutas que no maduran después de la cosecha, ya que su producción de etileno es baja o nula. ¿Cuáles son? La uva, los cítricos, la piña, ¿ya? Aquí es cuando yo me enojo, así en las ferias. Por ejemplo, si ustedes van a la feria y ven los limones verdes, y el caballero que está vendiendo el limón le dice, no, si con el tiempo se va a poner amarillo. No, eso no va a pasar, eso es mentira, porque el limón no es una fruta climatérica. El limón no madura, pasa lo mismo con la naranja. Si ustedes compran una naranja desabrida,
no se va a poner dulce con el tiempo, porque no hay manera, no tiene la hormona de ponerse dulce, le faltó desarrollo, la sacaron del árbol antes y es probablemente esa fruta ni siquiera se pueda comercializar para afuera y por eso la están comercializando a nosotros, porque el chileno se queda con todo lo malo. Ustedes vieron las cosas que nosotros mandamos fuera del país, quedan con la boca abierta, porque eso es impresionante, se lo juro. Pero para que lo piensen, hay plantas como la naranja o el limón que si ustedes lo compran verde no se va a poner rico nunca. Así de simple. Por más que ustedes esperen, por más que quieran que pase, no va a pasar. Acá tengo un ejemplo. Estos son ejemplos. Esto ya estamos terminando prácticamente ya esto. Pero este es algunos ejemplos de cómo buscar los cultivos o cómo busqué yo y qué busqué yo al momento de buscar los cultivos que para cosechar, o sea, para poder cultivar. Primero la lechuga. Cosas que yo busco, como cuáles, aproximadamente cuánto demora. Esto, la lechuga es como uno de los cultivos más versátiles porque existen lechugas para todas las temporadas del año. ¿Ya? Para otoño, para invierno, para primavera, para verano. Hay lechuga para toda la época. Solamente hay que buscar la variedad. ¿Cuánto dura aproximadamente? De 45 a 120 días, dependiendo qué variedad de lechuga es. ¿Cuál es la parte morfológica de la lechuga? La que a nosotros nos importa directamente es la hoja. A nosotros no nos importa el tallo, no nos importa la flor de la lechuga. Nosotros no comemos el tallo y no comemos la flor de la lechuga. Entonces, ¿por qué nos va a interesar realmente? La raíz de la lechuga es sumamente importante. Aquí donde yo les digo, es importante saber el tamaño de la raíz, porque sabiendo eso yo voy a poder cultivar cualquier lado. Entonces, sabiendo la raíz, yo sé que mide 30 centímetros, entonces tengo que conseguirme un macetero que mida 30 centímetros a 40 centímetros para que la lechuga se desarrolle y crezca bien. El tomate, por ejemplo, es un cultivo que se demora de 100 a 120 días, como ya les dije, y el tomate nos interesa todo, todo del tomate, todo nos interesa, la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el fruto. ¿Por qué? Porque sin hojas no hay flores, sin flores no hay fruto, así de simple. Eh, Esto también es importante. Hay otro concepto que es importante considerar, que es que las plantas no crecen vegetativa ni reproductivamente al mismo tiempo, ¿ya? Las plantas crecen o reproductivamente o vegetativamente. ¿Qué quiere decir? Le salen hojas o le salen flores. No le van a salir hojas y flores al mismo tiempo. Si no le salen hojas, le están saliendo flores. Si le están saliendo muchas flores, hay que cortarle para que le crezcan las hojas. Y es así, así es. No, nunca va a haber un desarrollo de ambas cosas al mismo tiempo. Siempre va a ser una. La papa es otro cultivo que se demora de 45 a 120 días, igual depende de la variedad. Y lo que más nos importa de la papa es la raíz, el tallo, la hoja y sobre todo el tubérculo. ¿Por qué? Porque el tubérculo se forma una vez que nosotros rompemos la planta. ¿Por qué? Porque el tubérculo es como un almacenamiento de nutrientes que surge al momento de estresar la planta. Si no, no surge el tubérculo prácticamente. Luego está el pepino, que es un cultivo que dura aproximadamente 180, 120 días. Y el pepino igualmente nos importa todo el desarrollo del pepino. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos el fruto y si nosotros buscamos el fruto, tiene que salir la hoja, salir la flor, salir el fruto, porque si no, no sale el fruto simplemente. El pimentón es exactamente igual al pepino y al tomate. Es un poco más corto, dura 100 días, pero también es exactamente lo mismo. Nos tiene que importar el desarrollo completo de esta planta. Es importante considerar, por ejemplo, el tema de la raíz. La raíz es poca profunda y fibrosa, que quiere decir que la podemos tener en maceteros pequeños en nuestra casa. ¿Ya? Eso es importante, así como la captación. El zapallo, por otro lado, se demora bastante tiempo, hasta 150 días en salir. Es una planta que es anual, que quiere decir que sale una vez al año y... Ay, disculpa.
La raíz es sumamente profunda. La raíz del zapallo puede llegar a medir 2 metros de profundidad, por lo que no es tan recomendable plantarlo en departamento, porque si es que nosotros lo plantamos en un macetero pequeño, va a empezar a salir la raíz buscando más tierra y etcétera. Y al momento que salga, crece y crece caleta y va a ser súper complicado sacarla sin matarla. La siembra y la plantación adecuadas son esenciales para garantizar un buen desarrollo de la huerta. Y aquí te explico como datos, más que nada en específico. La siembra directa se caracteriza por poner a las semillas donde va a crecer la planta definitivamente, y la ventaja es que es simple y es menos laborioso, ¿ya? Porque el almacigo sí es más complicado. Luego está la siembra en macetas, que facilita el manejo de la plántula, especialmente en zonas de clima frío, ya que las plantas pueden mover al interior de la casa, y al tener como esta barrera también tienen un poco más de calor, están un poco más protegidas. Y la siembra en semilleros. Un semillero o cualquier cosa en realidad puede ser tapas, botellas, platos, cualquier cosa que sirva para sembrar, sirve. ¿Para qué? Para facilitar la gestión de varias especies, para tener distintos tipos de cultivos como tomate, berenjena, pimentón y melón, entre otros. También considerar la distancia entre la planta, que es súper importante tener las plantas con un espacio amplio. Existe lo que es el marco de plantación, que ya se los había nombrado, que es, por ejemplo, lechuga, 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 y esta lechuga no topa con esta, ni esta con esta, ni esta con esta, pero todas crecen de una manera ideal para nosotros tener un buen ingreso. Si al final eso es lo importante, se supone. Acá está la lechuga, 30 centímetros para el lado, 30 centímetros para el lado, 30 centímetros para el lado. Y eso se llama marco de plantación. Al final, ¿cuántas plantas me caben sin hacerse problemas unas a otras dentro de 1 metro, por ejemplo? Luego considerar la profundidad de siembra. ¿Por qué? Porque las plantas siempre se siembran a una profundidad equivalente de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 centímetro, se tiene que sembrar a 2 a 3 centímetros de profundidad. Por ejemplo, las semillas pequeñas se tienen que sembrar de 0,5 a 1 centímetro de profundidad, y las semillas grandes de 3,5 centímetros de profundidad. El riego también es súper importante. Eh, o sea, yo igual no lo nombro mucho porque en realidad el riego a mí en la universidad me dejó un poco chata, la verdad, sé hacerlo todo el tema, pero en realidad a mí me carcomió mucho la cabeza, no lo recomiendo a nadie carcomerse tanto la cabeza. Así que lo que más les recomiendo es hacer un primer riego después de sembrar la semilla, regar ligeramente humedeciendo el suelo, hacer una frecuencia de riego manteniendo el suelo húmedo, jamás mojado, jamás empapado. Em, Luego empezar a regar ligeramente, 1 o 2 veces, pequeñas gotas, dependiendo la temperatura y la humedad del ambiente a medida que las plántulas crecen, y evitar el encharcamiento. Si es que hay encharcamiento, muchas veces hay nematodos. Si hay nematodos, también pueden haber hongos, pueden haber muchas cosas cuando hay encharcamiento. Y esto se puede controlar con un suelo que tenga un buen drenaje. Cuidados de la huerta. El cuidado adecuado de las plantas es esencial para que crezcan saludables y fuertes. Esto incluye un riego apropiado, la fertilización adecuada, el control de plagas. Y aquí te explico. ¿Cuándo regar? Por ejemplo, condiciones climáticas. Si el clima es cálido y es seco, las plantas necesitan más agua, mientras que en climas fríos o lluviosos, el riego debe ser más esporádico. Chequear el suelo antes de regar, verifica la humedad del suelo. Tienes que meter el dedo en el suelo hasta unos 5 centímetros de profundidad, y si el suelo está seco, es hora de regar. Si está húmedo, puedes esperar. Es así de simple.
Luego está la hora del día. Lo ideal, aquí se rompe el mito, lo ideal es hacerlo muy temprano en la mañana. Estamos hablando de 7 de la mañana, 8 de la mañana, no 10 ni 11 ni 12 de la mañana. Eso ya es mediodía, eso significa ya mucha evaporación de agua, no sirve de nada. Estamos regando por las puras, estamos perdiendo el agua. Cuando la temperatura también es más baja, entonces puede ser muy temprano o o no en la noche, sino antes de la noche. Tiene que ser antes que crezca, porque si no las plantas no lo van a absorber porque duermen, ya que el agua puede evaporarse rápidamente y no llegar directamente a las raíces. ¿Cuánto regar? Depende de la planta, depende de qué estamos buscando en la planta. Si buscamos frutas, necesitamos regar harto. Si no buscamos hojas, no es necesario regar tanto, sino regar lo justo. Luego están los sistemas de riego, que pueden ser sistema por goteo, sistema por aspersión. Hay varios tipos de sistema de riego, la verdad. ¿Cuál recomiendo yo más que nada? El de aspersión. La verdad, yo encuentro que el riego por aspersión es el mejor y el menos tedioso, el menos complicado. Se pierde agua, obviamente, pero siempre se pierde agua. Luego está la fertilización, que es importante asegurar que las plantas reciban los nutrientes necesarios para un buen crecimiento. Es recomendable usar fertilizantes que sean orgánicos o también como pueden ser el compost o el estiércol, el humus de lombriz. El compost es bueno en NPK, que es nitrógeno, fósforo, potasio, y ayudar a mejorar la estructura del suelo. El estiércol, importante, solamente de animales que comen plantas. No se puede compostar el estiércol ni de perro ni de gato. ¿Por qué? Porque son carnívoros y si se comen carne no se puede fertilizar, o sea, no se puede compostar. El compostaje es a partir de estiércol de animales que comen solamente hierbas. Otro es el humus de lombriz, que es un abono natural producido por las lombrices. Y luego están los fertilizantes líquidos que pueden ser a base de extractos vegetales o compost, o puede ser líquido de compost o compost con agua, o etcétera. ¿Cómo aplicar al suelo? Para fertilizantes sólidos, colocarlo en el suelo y luego mezclarlo ligeramente. Y en fertilización líquida se puede esparcir con un aspersor en las hojas y en el suelo directamente. Luego el control de plagas y enfermedades, que es crucial para evitar que las plantas se vean afectadas y que la huerta sea productiva, y los nemátodos naturales son una opción más saludable para controlar las plagas sin nemátodos, los métodos, disculpen, sin recurrir a químicos agresivos. ¿Cómo cosechar sin fracasar en el intento? La cosecha es una de las partes más gratificantes del proceso del cultivo, pero es importante hacerlo en el momento adecuado y con las técnicas correctas para no dañar las plantas. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo considerarlo? En el momento adecuado para cosechar esto, por eso les expliqué lo de las plantas climáticas, ¿ya? Porque, por ejemplo, los tomates se cosechan cuando los tomates están completamente rojos o estén firmes, ligeramente blancos al tacto, ¿ya? Si están, esos son para tomates de acá, por ejemplo. Si nosotros queremos exportarlos o llevar a otro lado, ya se cosechan verdes y se van poniendo con el tiempo más rojos. La lechuga se cosecha cuando la hoja está del tamaño que a nosotros nos sirve. La zanahoria se cosecha cuando las hojas de la zanahoria se van poniendo amarillas, las puntas, ahí se cosecha la zanahoria. Como que hay indicativo para cada uno de los cultivos, hay un indicativo en específico a simple vista que te dice ya hay que cosecharlo en este momento. Por ejemplo, las frutas, que es cuando están completamente rojas, evitando que permanezcan demasiado tiempo en la planta para no perder sabor o no sacarla antes de la planta para que no pierda el sabor también. Luego están las legumbres, que son cuando tienen que estar secas directamente. Las legumbres se secan, o sea, se cosecha cuando está seco. Y la raíz también. Las papas también se tiene que romper la planta, se tiene que secar 100% y luego de que se seca la papa se hincha y al momento de que se hincha podemos hacer la cosecha.
Es importante utilizar las técnicas que son adecuadas al momento de cosechar, así para evitar daños. Conservar los alimentos una vez cosechados, importante conservarlos. ¿Cómo? Yo te recomiendo secarlos, es ideal para la fruta, la hierba, algunas hortalizas, se pueden secar al sol o en un deshidratador. También se pueden congelar, se lavan, las cortan y se lava y se cortan los alimentos antes de congelarlo y como algunas verduras, algunos frijoles, zanahorias, espinaca y algunos se tienen que blanquear, solamente algunos. También se pueden envasar en un envase al vacío o en frascos que son herméticos y se puede conservar tanto en aceite como en vinagre. Y eso, ya. Voy a dejar de compartir y voy a ir al Teams a ver si es que tienen preguntas. Ah, ya, ahora sí. Ah, no te preocupes, pasa que se prenden los audios, no se preocupen. Eso, eso es como taller de huerta, e igual es bastante extenso, por eso es que yo les envío una guía para que ustedes puedan leerlo con más calma, pero al menos espero que les hayan quedado claros sí, esos conceptos básicos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Si es que les surge una pregunta después, me la pueden hacer y yo se la voy a responder. No tengo ningún problema en hacerlo después. No se sientan presionados. Y les digo con anticipación de que si quieren participar en la próxima sesión de huerta, pueden participar en la próxima sesión de huerta y yo no saco a nadie del grupo. Entonces, cuando yo meto libros y subo guías y subo todo, les van a seguir llegando las notificaciones a el Gmail sobre que yo agregué algo al grupo, ¿ya? Así que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a buscar la grabación.